Brave warriors of Adrestia, the time has come to demonstrate the Empire's valor. Nintendo y Koei Tecmo se reúnen por segunda vez para convertir a la saga estratégica de la Gran N en un juego de acción masiva, y siguiendo la fórmula vista en juegos como la Era del Cataclismo o Persona 5 Strikers, se toma como referencia el universo de un único juego, como es el caso de Fire Emblem Three Houses. ¿Funcionará este enfoque con la historia del continente de Fotland, o estamos ante un mero sacacuartos de la entrega más exitosa de Fire Emblem? Fire Emblem Warriors Three Hopes cuenta una historia alternativa en el mismo universo y espacio temporal de Three Houses, pero donde los hechos se desarrollan de forma muy distinta. Nuestro protagonista es un mercenario llamado Chess, cuya compañía acaba en una misión suicida contra los mercenarios de Geralt, liderados por Violet, pero con un desenlace inesperado que deja a Chess vivo y con ansias de venganza. Esta es la excusa para cambiar el rumbo de ambos, haciendo que la guerra se desate mucho antes de lo previsto y ofreciéndonos una perspectiva mucho más frenética de las tres naciones del continente de Fotland. Destaca en esto el énfasis que se hace en darle cara y voz a varios personajes secundarios de Three Houses, así como nuestro nuevo avatar, cuya personalidad más abierta y sarcástica se aprovecha para ofrecer nuevas escenas entre personajes y con un tono más distendido al del título original. En aspectos jugables, seguimos estando ante un juego de acción Musou, donde derrotar a grupos enormes de enemigos es la clave para capturar fortalezas y cumplir distintos objetivos. El sistema de combate se mantiene bastante inalterado respecto al primer Fire Emblem Warriors, incluyendo los ataques normales y especiales, las agrupaciones, la posibilidad de dar órdenes a nuestros personajes, el modo cooperativo local e incluso el triángulo de armas, que no aparecía por ninguna parte en el original Three Houses. A esto se suman algunas novedades como los batallones, que nos dan bonificaciones contra cierto tipo de unidades, o las técnicas de arma para utilizar combos o magias especiales. Pero si hay una novedad que lo cambia todo, esas son las clases, que ahora toman como base el sistema dinámico de Three Houses para ofrecernos un árbol que nos permite una mayor variedad de estilos de juego para nuestros luchadores. En dicho árbol, todos los personajes pueden elegir casi cualquier clase, y al entrenar y derrotar enemigos, cada héroe gana niveles de maestría que dan acceso a habilidades equipables y a nuevas clases más poderosas que podemos desbloquear con sellos, pudiendo cambiar entre ellas antes de cada batalla. Esto es un paso de gigante en cuanto a personalización comparado con anteriores Musou basados en sagas Nintendo, aunque también diluye un poco la diferenciación entre personajes jugables, por lo que no diré cuántos hay, pero podéis esperar a los principales personajes de las 4 casas junto a alguna que otra sorpresa. A pesar de esto, hay que puntualizar que no podemos manejar a todas las clases ni unidades presentes en el juego original, dejando la puerta abierta a un posible DLC o pase de expansión en el futuro. La estructura jugable también ha cambiado un poco, ya que de forma similar a Three Houses, el juego se divide en 3 rutas dependiendo de a qué facción nos unamos al principio del juego, cada una con personajes diferentes a los que reclutar, y donde la historia y las misiones principales pueden variar de forma sustancial, aunque con una conclusión demasiado abierta en todos los casos. Otra pequeña novedad es el campamento, que sustituye al monasterio del primer juego, y donde podremos entrenar, mejorar a nuestras unidades y repetir misiones anteriores, pero también realizar actividades para mejorar la moral y afinidad de nuestras unidades, así como presenciar sus conversaciones de apoyo, buscando replicar más sensaciones del juego original. Y hablando de eso, tened en cuenta que si jugamos en dificultad alta y con el modo clásico activo, las unidades razas tendrán mucho más nivel que nosotros y serán más dañinas que de costumbre, por lo que no será raro morir y repetir misión de vez en cuando. La duración mínima es de unas 40 horas para la primera partida, llegando a unas 50 o 60 si queremos completar todos los mapas y misiones secundarias de la ruta y explotar las posibilidades de nuestros personajes, además de unas cuantas más para terminar el resto de rutas en el modo partida plus.
A nivel técnico, se ha optado por la misma aproximación vista en la era del Cataclismo, basándose 100% en el aspecto del juego original, y sin embargo, el resultado en Three Hopes es claramente opuesto. Y es que si en el anterior Fire Emblem el apartado gráfico ya iba justo, en un juego de acción ya es un tanto antiestético, aparte de que se reutilizan bastantes elementos en distintos mapas y tanto el fijado como el control de la cámara son inestables en los combates más importantes. Eso no significa que no hayan cosas rescatables, como el nuevo diseño y modelado de los personajes, tanto en cinemáticas como con el motor del juego, y el rendimiento que sin ser perfecto mantiene bastante el tipo incluso en el modo cooperativo. A nivel musical, el juego mantiene el ritmo cañero de anteriores Warriors, con una base algo más orquestal y coral para adecuarse a la banda sonora de Three Houses, que conserva toda su calidad intacta y ambienta estupendamente junto a nuevos temas, aunque se pueden hacer repetitivos sobre todo en misiones secundarias. El juego tiene voces en japonés e inglés y textos en castellano. Fire Emblem Warriors Three Hopes puede ser una opción más que válida para quienes disfruten de las dos sagas a las que representa este título. El juego replica aún más si cabe la esencia de Fire Emblem dentro del formato Musou, y sin ser el exponente de este género con más horas de juego, es posiblemente de los Warriors más rejugables y personalizables dentro de Nintendo Switch. Aunque por otro lado, y más allá de las pistas que apuntan a un futuro contenido descargable, puede que este juego eche en falta un planteamiento más arriesgado o sorprendente teniendo en cuenta lo rompedor que fue su título de origen, aparte de que su enfoque más sesudo dentro del género puede chocar a quienes vengan de juegos más directos como la era del Cataclismo, por lo que no es un plato para todos los tipos de fans. ¿Te atreves a acompañar a Chess en su viaje por Fotland? Si es así, necesitarás algo más que estrategia en esta ocasión.